En nuestra primera sesión abordaremos brevemente el origen de las leyes antimonopolio. A finales del siglo XIX, Estados Unidos experimentó un periodo conocido como la Era Dorada, marcado por un rápido crecimiento económico, industrialización y avances tecnológicos. Este crecimiento también trajo consigo desigualdades sociales y económicas. La revolución industrial permitió la creación de grandes empresas que dominaban sectores clave de la economía, como el ferrocarril, el petróleo, el acero y la banca. Los trusts eran enormes conglomerados de empresas competidoras que podían fijar y elevar conjuntamente el precio de sus productos. En Estados Unidos, trusts industriales y financieros más conocidos eran Standard Oil, propiedad de John Rockefeller. Controlaba más del 90% del petróleo en Estados Unidos. Standard Oil se aseguraba de eliminar la competencia con tácticas agresivas como sobornos y acuerdos secretos con ferrocarriles para reducir costos de transporte solo para sus productos. Otro trust importante fue el de JP Morgan, quien consolidó varias empresas y controló el sector financiero. Carnegie Steel era otro conglomerado que dominaba el mercado del acero. Más tarde sería comprado por JP Morgan, formando la US Steel, el primer conglomerado de $1.000 millones. American Tobacco Company, propiedad de James Buchanan Duke. Llegó a controlar el 90% del mercado tabacalero en Estados Unidos. El Railroad Trust, ferrocarriles, mediante el cual varias compañías ferroviarias se aliaron para fijar precios de transporte y eliminar competencia, encareciendo el traslado de bienes y personas. El enorme poder de estos trusts generó un profundo malestar social, que se manifestó en protestas obreras y huelgas, ya que los trusts pagaban salarios bajos y ofrecían malas condiciones laborales. Por ejemplo, la huelga de Pullman paralizó el sector ferroviario después de que la empresa recortara salarios sin reducir los costos de vivienda en sus ciudades industriales. Otro ejemplo fue la huelga de Homestead en 1892 en la Carnegie Steel Company, terminó en una violenta represión y la muerte de varios trabajadores. Los medios de comunicación y los partidos políticos se hicieron eco del malestar de la sociedad exigiendo regulaciones para frenar el poder de los monopolios y mejorar las condiciones de los agricultores y obreros. El escenario fue propicio para la intervención del Estado. En 1890, el Congreso respondió con la Ley Sherman Antitrust, la primera ley federal antimonopolio. La Ley Sherman prohibía los acuerdos que restringían el comercio y la monopolización. Fue un paso crucial para frenar el poder de los trusts. Las empresas ya no podían realizar acuerdos para fijar precios, dividir mercados o limitar la producción de manera que perjudiquen la competencia. La ley Sherman prohibía la monopolización o el intento de monopolización de cualquier parte del comercio. Esto significa que las empresas no pueden utilizar prácticas anticompetitivas para obtener un poder de mercado dominante y excluir a sus competidores. Sin embargo, esta ley presentaba algunas deficiencias que limitaban su efectividad, como el lenguaje vago y poco preciso y ambiguo, lo que generaba dificultad en la aplicación. Por ejemplo, no especificaba prácticas anticompetitivas concretas, lo que permitía a las empresas encontrar lagunas legales y eludir la ley. Esto llevó a la necesidad de promulgar leyes complementarias, como la Ley Clayton, para abordar prácticas específicas. La Ley Clayton de 1914 abordó las deficiencias de la Ley Sherman al prohibir prácticas anticompetitivas específicas que no estaban claramente cubiertas por la ley anterior. Prohibió la discriminación de precios, los acuerdos de exclusividad y las fusiones y adquisiciones que pudieran reducir sustancialmente la competencia. También eximió a los sindicatos laborales y a las organizaciones agrícolas de las leyes antimonopolio, reconociendo su derecho a organizarse y negociar colectivamente. En el mismo año 1914, se crea la Comisión Federal de Comercio, FTC, con varios objetivos, entre otros el de crear una entidad especializada en la aplicación y cumplimiento de las leyes antimonopolio. En Europa, el desarrollo de una política de competencia fue más tardío. Durante el siglo XIX y principios del XX, muchos países europeos permitieron la existencia de monopolios estatales o privados en sectores clave como energía, transporte y comunicaciones. De hecho, las grandes industrias establecían carteles y acuerdos de precios que limitaban la competencia y perjudicaban a los consumidores. Todo cambia después de la Segunda Guerra Mundial. Después de 1945, la necesidad de reconstrucción económica llevó a un modelo de integración y cooperación entre países europeos.
Se buscó eliminar barreras comerciales y fomentar la libre competencia para evitar la concentración de poder económico que había favorecido regímenes totalitarios en el pasado. El desarrollo de la política de competencia en Europa estuvo marcado por tratados y leyes clave que establecieron las bases para regular los mercados y evitar prácticas anticompetitivas. Tratado de Roma, de fecha 1957, fue el primer gran paso en la creación de un marco legal para la competencia en Europa. Fue firmado por los 6 países fundadores de la Comunidad Económica Europea, siendo su objetivo el eliminar barreras comerciales y prohibir los acuerdos que restringieran la competencia. Otro documento fundamental en Europa es el Reglamento 1762 del año 1962, el cual se convirtió en la primera regulación concreta sobre competencia dentro de la Comunidad Económica Europea, estableciendo la política de competencia como pilar fundamental e introduciendo reglas sobre ayudas estatales y fusiones empresariales, y otorga poderes a la Comisión Europea para investigar y sancionar prácticas anticompetitivas.